Dicen que el amor de una madre comienza en el momento en que siente una vida creciendo dentro de ella. Pero, ¿qué pasa cuando el padre de esa vida se aleja en el momento en que nace? Ana acababa de traer a su bebé al mundo. Aún le dolía el cuerpo por la cirugía. Le temblaban los brazos al sostener a su hijo por primera vez. Ella pensó que la parte más difícil ya había pasado. Ella estaba equivocada. Su marido no apareció en el hospital. En lugar de eso, envió un mensaje de texto. 5 palabras. Mi mamá te recogerá. Sin flores, sin besos, sin felicitaciones. Solo un silencio que cortaba más profundo que cualquier bisturí. Y cuando regresó a casa, cojeando y con un recién nacido en brazos, encontró a un extraño con un vestido rojo sentado en su sala de estar. Sonriendo, esperando, diciendo las palabras que romperían su mundo en dos. No te estoy robando a tu marido. Solo estoy recuperando lo que siempre fue mío. Esta no es una historia de venganza. Se trata de reconstruir. Se trata de cómo una mujer rota usó el dolor como modelo para construir una vida más fuerte que la que le fue arrebatada. Quédate con nosotros hasta el final. Porque a veces, las mujeres más tranquilas, convertirse en los más feroces arquitectos de su propia libertad. Bocadillo de diálogo y cuéntanoslo en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste que empezar de nuevo cuando el mundo te abandonó? El mundo de Ana se redujo a un único e insoportable pulso de dolor. Las luces fluorescentes zumbaban sobre ella mientras yacía en la cama del hospital, agarrándose el bajo vientre, donde los puntos presionaban como bandas de hierro una herida frágil. Cada respiración era como fuego. Cada latido, un recordatorio de que acababa de obrar un milagro y que su cuerpo estaba pagando el precio. Cerró los ojos y recordó la primera vez que sintió que la vida se despertaba en su interior. Un suave aleteo. Como las alas de un colibrí contra sus costillas. Durante 6 años había perseguido ese momento. Entre tratamientos fallidos, falsas esperanzas, lágrimas silenciosas. Y ahora, por fin, allí estaba. Su hijo. Su llanto resonando en la habitación estéril, anunciando su llegada con una fuerza sobrenatural. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas mientras la enfermera lo envolvía en una suave manta blanca y lo colocaba en sus brazos. Su pequeña mano se cerró alrededor de su dedo con una fuerza que parecía más fuerte que el acero. Como si ya comprendiera la batalla que se avecinaba. Ana sonrió, una sonrisa auténtica, con el corazón lleno por primera vez. En ese momento pensó que no había nada que no pudiera soportar. Pero cuando levantó el teléfono 1 hora después, se le heló la sangre. Ahí estaba, un mensaje de Juan. Lo siento, no puedo ir. Mi mamá te recogerá. Nada más, ni una mención de su hijo. Ni una palabra de felicitación. Solo el frío extremo del abandono. La habitación le daba vueltas. Miró la pantalla, deseando que apareciera, que dijera que era una broma. Pero solo hubo silencio. La enfermera le preguntó si quería té. Ana negó con la cabeza. Aturdida, se apretó el pecho con la mano, como si intentara contener el corazón. Una parte de ella se preguntaba, ¿habría conocido realmente alguna vez a ese hombre a su lado? Para cuando Ana llegó al taxi, el dolor la atravesaba a cada paso. El taxi olía a café rancio y tapicería vieja. Se acomodó en el asiento, abrazando a su hijo contra su pecho. A través de la ventana, la ciudad se difuminaba en una neblina de luces de neón y rostros indiferentes. ¿Su marido?, preguntó amablemente el conductor, mirando por el espejo retrovisor. A Ana se le hizo un nudo en la garganta. Él no pudo venir. El conductor asintió con dulzura. Nadie podía entender cómo se sentía quedarse sola en ese momento. Sola con un recién nacido. Sola con su cicatriz sangrante. Sola sabiendo que la persona que más amaba se había marchado. Al llegar a casa, la puerta principal se abrió de par en par y la suegra de Ana se hizo a un lado para dejarla entrar. Tras ella, la sala estaba impecable. Flores en la mesa.
ropa de bebé doblada con esmero. Pero ¿dónde estaba Juan? ¿Dónde estaba el abrazo con el que había soñado? En cambio, allí estaba él, en la puerta de la habitación contigua, impecablemente vestido, con el pelo aún húmedo de la peluquería. Su postura despreocupada, casi despreocupada, y a su lado, una mujer vestida de rojo, con una sonrisa penetrante y una mirada triunfal. Ana se quedó paralizada. Las calles nocturnas, los pasillos del hospital, el viaje en taxi, todo la conducía allí, a este momento de traición al descubierto. El dolor la recorrió de nuevo. Pero esta vez no era solo físico. Era un corte más profundo y salvaje. Mamá. Te presento a Julia, dijo Juan con voz serena como un viento invernal. La mujer que amo. La mirada de Julia se deslizó hacia Ana, con un destello desafiante. Yo soy el futuro. Tú eres el pasado. Ana bajó la mirada, ocultando la tormenta que rugía tras sus pestañas. Todos sus instintos la impulsaban a arremeter, a exigir justicia. Pero sabía que su cuerpo no resistiría la furia. En cambio, inhaló lentamente, saboreando el momento en que comprendió lo que realmente tenía, a su hijo. Su pequeño calor aferrado a su corazón. Y el vínculo puro e inquebrantable entre ellos. En ese suspiro, entre la traición y el nacimiento, Ana hizo una promesa silenciosa. No se derrumbaría ante este golpe. Se levantaría, y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Ana sentía las piernas como gelatina justo en la puerta, abrazando a su hijo, la pintoresca sala de estar. Antes un remanso de paz con paredes pastel y alegres móviles para bebés. Se había transformado en un campo de batalla. En el centro, Julia se relajaba en el sofá, envuelta en seda escarlata que reflejaba la luz de la tarde y la devolvía con un resplandor cruel y burlón. La sonrisa de Julia era perfecta. Labios curvados lo justo para parecer educados. Ojos brillantes para sugerir calidez. Pero Ana sintió el golpeteo de una cuchilla deslizándose entre sus costillas. Cada respiración ardía de traición. La voz de Juan rompió el pesado silencio. Mamá, ella es Julia, la mujer que amo. Su tono era monótono, ensayado, como si presentara un nuevo modelo de coche. No a la madre de su hijo. La suegra de Ana rondaba tras ellos, con el rostro desfigurado por la conmoción y algo más. Destellos de lealtad herida. Confusión, quizá vergüenza. Sostenía un vaso de agua medio lleno. Su mano temblaba tanto que una gota cayó al suelo pulido. Aún así, seguía en silencio. Ana tragó saliva. El mundo a su alrededor daba vueltas. El clic de los tacones de Julia contra la madera. El zumbido sordo del aire acondicionado. El gemido sobresaltado de su hijo. En ese instante, Ana se dio cuenta de lo completamente sola que estaba. Su mente se remontó a días más felices. La risa de Juan mientras visitaban su primer apartamento. Sus esperanzas susurradas mientras planeaban la habitación del bebé. Incluso el dolor de sus ausencias al final del embarazo le había parecido tolerable. El estrés laboral. El cansancio, había dicho. Pero esto era algo completamente distinto. Julia se inclinó hacia adelante, con la seda acumulándose a su alrededor como sangre. Ana, dijo con voz dulce como la miel. Espero que no haya resentimientos. Solo tomo lo que me corresponde. Ladeó la cabeza como si hablara de algo trivial. Por ejemplo, compartir el taxi, en lugar de destrozar a una familia. Ana sintió que cada músculo de su cuerpo se unía en torno a un único punto de dolor. El aliento de su hijo le calentaba el cuello. Una lágrima se le escapó y se deslizó por su mejilla, quemándole el dolor. Pensó, sangré por este niño. Soporté cada dolor, cada noche de insomnio. ¿Y esto es gratitud? Los recuerdos la azotaron como olas de tormenta. El momento en que supo que estaba embarazada tras 6 años de desamor. La esperanza que florecía en su pecho. Los calambres de medianoche.
las lágrimas de alegría cuando apareció la primera ecografía en la pantalla. Y ahora, esta última imagen, la silueta roja de Julia enmarcada por la puerta. Una conquistadora triunfante en una casa ajena. La mente de Ana susurraba pensamientos oscuros. Destrozar todos los jarrones. Gritar hasta que alguien la escuche. Pero se quedó quieta, rígida por una furia fría. Y abrazó a su hijo con más fuerza. Sus pequeños dedos se aferraron a su blusa. Él no entendía la traición. Solo conocía su latido. Respiró hondo, lenta y pausadamente, forzando la retirada del cuchillo. Si se desplomaba allí, se rompería en cuerpo y alma. En cambio, se enderezó, levantando la barbilla hasta que su mirada se encontró con la de Julia. Sin lágrimas, sin súplicas, solo la promesa tácita de que Ana no sería derrotada. Juan se aclaró la garganta. Hablamos. Luego, dijo, mirando a Ana y a su madre. Retrocedió hacia la cocina, acercándose a Julia, como atraído por su aroma triunfal. Julia se levantó, alisándose la blusa. Las dejaré en paz, le murmuró a Ana, con los labios curvados en esa misma media sonrisa tentadora. Luego pasó junto a Juan y salió de la habitación, con los tacones marcando una marcha triunfal. Ana exhaló, el aire estaba cargado. Cada molécula vibraba con su furia. Su dolor, su feroz instinto protector. Miró a su suegra, cuyos hombros se hundían como si el peso de lo ocurrido la oprimiera. Sin embargo, la mujer no dijo nada. En silencio, Ana regresó a su antigua habitación. Las paredes de color lavanda pálido ahora estaban desnudas. Los cojines de la cuna fríos y vacíos. Allí, al menos, no existía el rojo, solo el suave pastel donde una vez había soñado con su familia. Con manos temblorosas, colocó a su hijo en el cambiador. Sus suaves arrullos eran el único consuelo en aquella tormenta de silencio. Mientras lo abrochaba, su mente se agudizó. Esta herida no era solo física, ni solo emocional. Era el combustible para su siguiente capítulo. No se derrumbaría ante la presión de la traición. Se levantaría, protegería a su hijo, redefiniría su hogar. En ese momento, Ana abrazó una nueva resolución. Luchar no con ira, sino con fuerza inquebrantable. Convertir este dolor en propósito. Construir una vida donde ninguna mujer pudiera volver a amenazar el santuario de su hijo. La casa estaba demasiado silenciosa. Cada paso resonaba como el mazo de un juez mientras Ana recorría habitaciones que antes vibraban de expectación. Ahora reverberaban con el vacío y el peso de un dolor no expresado. Se sentó en el borde de la cama, con la espalda dolorida como si hubiera cargado el mundo sobre sus hombros. La incisión en su abdomen latía al ritmo de su corazón. Un recordatorio constante de que su cuerpo había sido a la vez recipiente y campo de batalla. Su hijo yacía en la cuna, envuelto en la suave manta que había elegido meses atrás, su pequeño pecho subiendo y bajando con apacible inocencia. Ana extendió una mano temblorosa hacia él, pero dudó. Había esperado lágrimas, tal vez un llanto que rompiera el silencio. Pero solo se oía el suave ritmo del sueño. En ese silencio, la traición resonó con más fuerza. Su suegra rondaba en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y la mirada fija en la pareja. Ana percibió el conflicto en su silencio. Una madre dividida entre la lealtad a su hijo y la compasión por su nuera. Sin embargo, la única palabra que ofreció fue un breve asentimiento antes de retirarse en silencio. Ana cerró los ojos y se dejó invadir por el silencio, presionando la palma de la mano contra la cicatriz que recorría como una línea irregular de cadera a cadera. El dolor físico era brutal. Cada movimiento, cada respiración, encendía una llamarada, pero eran las heridas emocionales, la fría ausencia de apoyo, lo que lastimaba más profundamente. Los recuerdos de ese día la invadieron. La distancia cortés de Juan. La sonrisa triunfante de Julia. La complicidad gélida de su suegra. Ana se había quedado de pie como una estatua entonces,
Pero en su interior se había desatado una guerra. Una guerra silenciosa y sin palabras. Luchó contra el impulso de gritar en el vacío. Luchó contra el impulso de derrumbarse y llorar ante la injusticia. En cambio, abrazó a su hijo, dejando que su calor le penetrara hasta los huesos. Sus pequeños dedos se cerraron sobre su pulgar, aferrándola a un propósito. Cayó la noche, y el mundo de Ana se redujo a tomas interminables y al zumbido del monitor de bebé. Cada llanto le provocaba una nueva punzada de dolor en el abdomen. Lo soportaba sin quejarse. Ninguna enfermera podía calmar ese dolor. Ninguna pastilla podía calmarlo. En la oscuridad, confesó su miedo al techo. No puedo hacer esto solo, pero solo su hijo lo escuchó. Y respondió con un suave arrullo que sonó como perdón. Por la mañana, los días se desdibujaban en un ciclo de dolor y perseverancia. Aprendió a levantarse con la primera luz a pesar de los gritos de su cuerpo. Aprendió a vestir a su hijo con una mano mientras la otra se apoyaba en el colchón. Aprendió a disimular el moretón en su voz al llamar al pediatra. Para que nadie más supiera lo cerca que estuvo de desmoronarse. Su suegra trajo la comida. Avena, huevos cocidos, sopa insípida. Y la puso en la mesa de la cocina sin decir palabra. Ana se atragantó, sabiendo que cada caloría contaba para su producción de leche. Pero cada bocado sabía a ceniza. Como si la traición lo hubiera envenenado todo. Una tarde, la invadió un mareo repentino. Instintivamente, extendió la mano, rozando el borde de la mesa. De repente, el mundo le dio vueltas y se desplomó en el suelo. Con su hijo aún en brazos. El monitor del bebé cobró vida con un silbido al apagarse su llamada de auxilio. Su suegra irrumpió con urgencia, alzando a su nieta y llamándola por su nombre. En ese instante, Ana vio un cambio en los ojos de la anciana. Miedo genuino. Pero el miedo por sí solo no pudo sanar el silencio que se había formado entre ellas. Ana yacía en el suelo, jadeando, y comprendió que sobrevivir requería más que resistencia física. Necesitaba un plan. Una forma de transformar su agonía silenciosa en acción. Por el bien de su hijo. No podía seguir atrapada en esta guerra de dolor silencioso. Lentamente, se levantó, superando el vértigo y el dolor de la herida, y se apoyó en el marco de la puerta. Su hijo dormía profundamente en sus brazos, ajeno al caos que los rodeaba. En su rostro vio su propia resiliencia, forjada en años de pérdida y añoranza. Al caer la noche, Ana se sentó en el pequeño escritorio en un rincón de su dormitorio. La superficie estaba polvorienta, llena de papeles viejos, bocetos de su época como arquitecta. Antes de dejar de lado sus sueños de maternidad, los miró con el corazón latiendo con fuerza. Cada línea representaba una parte de ella que creía perdida. Respiró hondo y tocó la hoja superior. Era el plano de un proyecto de vivienda estudiantil que había abandonado hacía meses. Los bordes estaban amarillentos, pero la visión aún se reflejaba. Líneas limpias. Espacios eficientes. Un refugio construido a propósito. Una chispa se encendió en su pecho. La primera calidez real desde que la sonrisa de Julia le geló la sangre. Este era su arsenal. Su mente. Su talento. Su amor inquebrantable por su hijo. Canalizaría cada gramo de dolor en recrear estos diseños. No para el éxito de nadie, sino para construir su propio renacimiento. Sus dedos se cerraron sobre un lápiz. En la página en blanco que tenía delante. Dibujó una sola línea. Un punto de partida. Más allá se extendían las largas noches de borrador. Las reuniones con clientes. Las pequeñas victorias que reemplazarían cada lágrima silenciosa. Ana se detuvo, con el lápiz flotando. Detrás de ella, el bebé se movió, y ella se levantó para arroparlo de nuevo en su cuna. Su rostro sereno era una promesa. No permitiría que la traición definiera este hogar. Ni este corazón. La noche cubría el estrecho apartamento con sombras plateadas mientras Ana se acomodaba en su destartalado escritorio. La única luz provenía de una lámpara.
cuyo resplandor danzaba sobre planos amarillentos esparcidos como hojas caídas. Le dolía el cuerpo. Cada punto de la cesárea aún le tiraba al inclinarse. Pero su mente ardía con un propósito que no había sentido en meses. A su lado yacía un biberón medio vacío de leche materna y un montón de compresas estériles. Recordatorios de la batalla que libraba cada hora para alimentar a su hijo. El aroma a avena de la cena, ya fría, flotaba en el aire, mezclándose con el ligero olor a antiséptico de sus vendajes. Fue en este espacio tenue, a caballo entre las crudas exigencias de la maternidad y el dolor persistente de la traición, donde cobró forma su silenciosa rebelión. Tomó su lápiz, con dedos temblorosos, y trazó las líneas familiares de un diseño antaño olvidado. Un proyecto de residencia estudiantil de 3 plantas que había dejado de lado antes de su embarazo. Las curvas y los ángulos cobraron vida bajo su tacto, cada trazo. Un pulso de desafío. Soy más que una esposa herida. Su mano parecía susurrar: sigo siendo arquitecto. El monitor del bebé crepitó y un suave gemido llegó desde la habitación del bebé. Ana se detuvo, con el corazón latiendo con fuerza. Por un instante sintió la necesidad de abandonar esos sueños polvorientos y correr al lado de su hijo. Pero recordó la promesa que le había hecho: forjar un futuro lo suficientemente fuerte como para protegerlo de cualquier tormenta. El gemido se convirtió en un eco lejano mientras hundía el lápiz con determinación. Un dolor intenso la azotó en el costado, y se llevó una mano al vientre para tranquilizarse. Las lágrimas le picaban en los ojos, lágrimas no de derrota, sino de firme determinación. En cada plano que dibujaba, entretejía el recuerdo del primer llanto de su hijo y la punzada de la sonrisa de Julia, transformando la angustia en arte. Cada nota técnica, cada medida recalculada, se convertía en un ladrillo en los cimientos de su nueva identidad. Las horas transcurrieron sin que las primeras luces del amanecer se colaron por la ventana. Ana se recostó, observando su trabajo: planos impecables, espacios habitables bañados de luz natural, habitaciones diseñadas para la comodidad y la comunidad. Se permitió una pequeña sonrisa cansada. Esta era su rebelión, silenciosa pero inquebrantable. En el silencio de la mañana, se negó a que el abandono la definiera. En cambio, reivindicó su talento, su voluntad y el plan de su destino. Reunió sus bocetos, alisando con cuidado los pliegues. Se levantó y los llevó a la habitación del bebé. Su hijo se movió, abriendo los ojos de par en par, acunándolo contra su pecho. Presionó sus labios contra su frente y susurró: «Mami nos está construyendo una casa». Sus dedos se cerraron alrededor de su collar, anclando a su nuevo propósito. Afuera, la ciudad empezó a agitarse. En su interior, Ana sintió florecer una fuerza silenciosa. Había rozado la desesperación y había vuelto a la vida. Pero una pregunta persistía como una sombra. ¿Qué pasaría cuando Juan regresara? ¿Esperando a la misma frágil mujer que había dejado atrás? El golpe a la puerta fue vacilante, casi de disculpa. Ana dejó el biberón de su hijo y se alisó el pelo antes de abrir. Allí, de pie en el pasillo en penumbra, estaba Juan, con la cara hundida por la lluvia, agarrando una bolsa de plástico con una lata de fórmula abollada y un juguete envuelto en papel descolorido. Él la miró a los ojos con algo parecido a la esperanza. «Yo le traje esto». Su voz se quebró al pronunciar la última palabra. Tras él, las luces del pasillo parpadeaban, indiferentes al drama que se desarrollaba. Ana contuvo la respiración, recordando la primera vez que lo vio, sonriendo a la ecografía, con lágrimas de alegría en los ojos. Recordó haber creído en él. Ahora, solo veía a un extraño que los había abandonado a ambos. Echó un vistazo a la habitación de su hijo, donde se movía, y luego se volvió. «No te conoce», dijo en voz baja, pero cada sílaba resonaba como un veredicto. Los hombros de Juan se hundieron. «Por favor», susurró, «déjame ayudarte».
Ana negó con la cabeza. Su corazón se había blindado tras las noches de insomnio, los dolorosos puntos y el ardor de su propia determinación. Ninguna súplica podía penetrarlo ahora. Dio un paso adelante y dejó la bolsa sobre la mesa. El bote de fórmula rodó, chocando contra un vaso de agua. La mano de Ana tembló al intentar recogerlo, pero lo dejó caer. Gracias, dijo con voz firme. Pero no necesitamos caridad. La mirada de Juan se dirigió al pasillo, como si buscara una salida. Tragó saliva con dificultad. Tengo los papeles del divorcio. Extendió una carpeta delgada, con los bordes húmedos. Si firmas, podemos terminar. A Ana se le encogió el pecho. Imaginó esos papeles el día del parto, con el dolor de su petición aún presente. Inhaló, tranquilizándose. En su mente, escuchó el eco de su propia promesa. Proteger a su hijo. Recuperar su vida. Se apartó, cogiendo un bolígrafo del escritorio. En silencio, abrió la carpeta. Los papeles indicaban la fecha del matrimonio. Las condiciones de la separación. Nada sobre la custodia. Su mano se cernía sobre el papel, rozando con el dedo la línea de la firma. Las lágrimas le picaron en los ojos. No por él, sino por la chica que había sido, confiada, esperanzada, ingenua. Con deliberada calma, añadió una sola cláusula manuscrita debajo de sus palabras mecanografiadas. La custodia total y todas las decisiones parentales quedan en manos de la madre. Lo subrayó 2 veces, con una tinta oscura y desafiante. Luego cerró la carpeta y se la devolvió. Esta es la única firma que pondré. Juan miró la página, sin palabras, miró a Ana, más fuerte y más feroz que antes, y luego a su hijo, que había empezado a retorcerse en su cuna. El rostro del niño estaba sereno, un testimonio de la madre que lo había ayudado a superar tormentas físicas y emocionales. Juan se dio la vuelta y se escabulló sin decir una palabra más. Dejando la puerta entreabierta, Ana lo vio marcharse, con el pecho subiendo y bajando con firme determinación. No sentía arrepentimiento, solo un discreto orgullo por la mujer en la que se había convertido. Al atenuarse la luz del pasillo, Ana abrazó a su hijo. En su breve latido, escuchó la promesa del mañana. Una vida construida no sobre votos rotos, sino sobre su propia fuerza inquebrantable. El suave murmullo de las conversaciones llenaba el salón comunitario. La luz se filtraba a través de los altos ventanales, iluminando filas de rostros expectantes, mujeres que, como Ana, habían sentido el dolor de la traición, el peso de la maternidad y el dolor de empezar de nuevo. Al frente estaba Ana, sentada junto a un caballete que contenía su último dibujo. Una casa iluminada por el sol, con las ventanas abiertas a la posibilidad, sus cimientos cimentados en la fuerza. Su corazón latía con fuerza. Recordó la noche en que dibujó esos planos por primera vez a la luz de la lámpara. Con el lápiz temblando en la mano. Cada línea dibujada desde el recuerdo del dolor y cada rayo de sol concebido desde la esperanza. Ahora, este diseño era más que paredes y habitaciones. Era su vida plasmada en planos. Un testimonio de supervivencia. Se aclaró la garganta y comenzó, con voz firme pero cálida. Esto no es solo una casa, dijo, señalando el dibujo. Es cada paso que di para recuperar mi vida. Habló de la herida que intentó quebrarla y de cómo cada cicatriz se convirtió en un recordatorio de que ella llevaba en su seno a su hijo y de esta fuerza. Les habló del vestido rojo de Julia, del corte agudo de la traición. Y de cómo transformó esa herida en un nuevo propósito. Los rostros se inclinaron hacia adelante mientras Ana recordaba las noches que pasó compaginando la alimentación con el dibujo. Con lágrimas mezclándose con la tinta en sus bocetos. Describió el momento en que Juan regresó con frías disculpas y promesas vacías. Y cómo llenó el vacío que dejó con su propia determinación. En el silencio, las mujeres vieron sus propios reflejos. Las batallas silenciosas libradas en las habitaciones del hospital.
Las lágrimas derramadas cuando nadie las observaba. La férrea determinación de levantarse. Ana se detuvo ante la puerta principal del plano. Aquí, dijo, trazando el umbral con el dedo. Es donde me elegí a mí misma por encima de la desesperación. Aquí es donde mi hijo aprendió a estar seguro. No de los demás, sino del vínculo inquebrantable que nos une. Habló de habitaciones bañadas por la luz de la mañana. Diseñadas para la comunidad, espacios donde nadie volvería a sentirse solo. Al concluir, la sala estalló en aplausos. No solo por la arquitecta que los precedía, sino por el viaje que ella encarnaba. Las lágrimas brillaron en los ojos de Ana al comprender que este plano nunca estuvo simplemente a la venta. Era su legado. Su mensaje. Que ni la traición más profunda puede extinguir el fuego interior. Tomando la pequeña mano de su hijo, miró a la multitud y susurró. Nosotros mismos trazamos nuestras líneas entre quienes fuimos y quienes seremos. Gracias por presenciar el renacimiento de Ana. Si esta historia te conmovió, comparte tu opinión a continuación y suscríbete para más experiencias de resiliencia y esperanza.